Hola amigos y amigas de Top Trending World. En esta ocasión vamos a entrevistar a Isidro Lapuente Álvarez sobre su último libro, Autodisciplina y Liderazgo en la Nueva Normalidad. Isidro es doctor en rendimiento deportivo, es el coordinador del experto en coaching deportivo de la Universidad Camilo José Cela, es coach profesional, además de deportista y escritor en sus ratos libres. Nos hubiera gustado acercarnos a hacerle la entrevista personalmente, pero dada las circunstancias o el momento en que vivimos, no ha sido posible desplazarnos. Aunque creo que es algo que vamos a tener que acostumbrarnos en esta nueva normalidad, que es trabajar desde la distancia. Antes que nada, agradecerte, Isidro, el tiempo que nos has dedicado, o por lo menos el tiempo que has empleado en concedernos esta entrevista, porque sé que todos hemos estado un poco más apretados de tiempo en estas circunstancias, ¿no? Pero sobre todo agradecerte que nos hayas acercado un poco de tu libro, ya que es muy interesante, un poco del contenido de tu libro, porque es muy interesante y además va muy a cuento con la situación que estamos viviendo actualmente, esta nueva normalidad. Bien, pues hay algo que nombras a lo largo del libro de Autodisciplina y Liderazgo en la Nueva Normalidad, que es este término o no, este nuevo término de nueva normalidad. Cuéntanos, Isidro, ¿a qué te refieres con la nueva normalidad? Hola a todos, todas. Sobre el libro de autodisciplina y liderazgo en la nueva normalidad, eh, deciros que en esta etapa va a ser muy interesante. Es muy interesante que hagáis una lectura de él porque esta nueva normalidad, como sería esta primera pregunta que me hace Donis, va a durar bastante tiempo. Hay una nueva realidad. Entraremos en una nueva realidad que será dentro de unos meses. Todavía estamos en la tormenta perfecta o imperfecta, mejor dicho. Entonces entraremos en una nueva realidad que se convertirá, como decimos en el libro, en algo normal cuando todos y todas a nivel individual y a nivel colectivo aceptemos esa realidad. Esa realidad se normalizará igual que ocurrió con el tema del tabaco o con los atentados del 11S y que en los aeropuertos había X colas y nos ponían con los brazos para arriba. Todo eso será normal dentro de X tiempo, que yo calculo que será pues muchos meses, un año o año y medio para que eso ocurra. La nueva normalidad será una normalidad distinta, pero que tiene que ser aceptada de la mejor manera. Se trata de ir, no volver a nada anterior, por lo tanto, tiene que ser con la mejor posición nuestra de agradecimiento al futuro que nos espera. Nos cuentas también en tu libro, Isidro, la necesidad y la importancia del liderazgo compartido. Cuéntanos, porque esto es muy interesante, porque por lo general siempre solemos asociar el liderazgo a una sola persona o a una entidad, ¿no? Cuéntanos qué es esto del liderazgo compartido. Bien, cuando hablamos de liderazgo compartido, hablamos de un proceso de un proyecto compartido. En el caso de liderazgo compartido, de coach con coachee, es el propio proceso que es compartido por esas dos personas, pero puede ser un proceso con un equipo de fútbol, un grupo de personas, un equipo de trabajo. Uno de los mayores proyectos compartidos que hay del ser humano es el que ocurre entre padres e hijos. ¿Cuánto de proyectos de esos niños, de esos hijos, son compartidos por las dos partes, por padres e hijos? Es el proyecto compartido más potente del ser humano y de la sociedad. También hay proyectos compartidos como pueden ser de un profesor con sus alumnos. Es un proyecto del propio ser humano alumno, pero que está compartido con el profesor. Solo cuando hay un liderazgo por las dos partes y en esa compartición, en ese proceso, en ese viaje que digo yo y hablo en el libro, viajar es tener ocurrencias y un proyecto compartido sería dar la vuelta al mundo o preparar un equipo de fútbol para un campeonato del mundo, un campeonato de Europa. El proyecto es más importante que el equipo y el liderazgo compartido tiene que ver con las dos partes, con todas las partes, es algo más sistémico, es algo gradual y es algo procesual que tiene un comienzo y un fin y en el que todos tienen que poner de su parte. De las 6 fuerzas del poder personal en esta nueva normalidad, de la que hablas en el libro, según tu punto de vista, cuéntanos
¿Cuál de esas fuerzas podría ayudarnos a adaptarnos lo antes posible a esta nueva normalidad? Bien, sobre cuáles de las 6 fuerzas del poder personal son tal vez las más importantes, las más significativas, yo diría que son todas, porque esto es una concepción sistémica, es un proyecto global, un proyecto compartido, pero podríamos decir y apuntar muy especialmente a la fuerza del querer, que es compromiso de cambio, y a la fuerza temporal, que es momento de cambio. La fuerza del querer tiene que ver con motivación principalmente, pero sobrepasa ello, porque es comprometerme conmigo, con alguien más, con el proyecto y con todo el proceso. Entonces tiene que ver mucho con autoconfianza, autoconcepto y autoestima. Y la fuerza temporal tiene que ver con la tensión positiva y negativa. Ojalá sea positiva, pero también puede ser negativa. De hecho, tiene que ver con masa por aceleración partido por tiempo, es decir, es fuerza partido por tiempo. Es fuerza en un tiempo determinado. Esa tensión positiva significa emocionalidad. Puede ser tensión negativa, pero la cuestión es salir de ahí. Ese momento de cambio es lo que a veces se dice vivir el presente, vivir el momento, pero vivirle de la mejor manera en el que casi no hay crecimiento espacial, pero sí lo hay de ser humano, de persona. Por lo tanto, eso es muy importante, es tensionarnos de la mejor manera para estar ahí, para potenciarnos a nosotros mismos, que luego sobrepasaría y pasaría todo eso a la fuerza espiritual y potenciaría la transformacional, por supuesto. En la fuerza transformacional pones como ejemplo de liderazgo la gestión que ha hecho la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Cuéntanos un poco más a fondo el por qué es ejemplo de gestión o ejemplo de liderazgo, cómo han llevado esta crisis la primera ministra de Nueva Zelanda. Bien, sobre el liderazgo de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que yo hablo en la fuerza transformacional, que es donde está la base del liderazgo, es un ejemplo muy, muy interesante y además tiene que ver con lo que ha ocurrido de la cuestión de la pandemia, de cómo se ha gestionado. Sin entrar en a qué partido político pertenece, etcétera, el liderazgo de Jacinda Ardern sobrepasa eso porque además ha tenido una buena aceptación por parte de todos los partidos de Nueva Zelanda, de toda la ciudadanía. Esto empieza cuando en 2017 entra en el poder del Partido Laborista y en 2019 son los atentados en una iglesia, un atentado terrorista, y ahí empieza a gestionar las cosas de la mejor manera. Ahora con la pandemia del coronavirus fue por su toma de decisión, por su comunicación, por su templanza, por su entereza y, como ella mismo decía a sus conciudadanos, sé fuerte, sé amable. En eso se resume muy fuertemente su potencial. Sé fuerte en el sentido de tomar decisiones potentes, lo cerró todo al momento, hizo un gran confinamiento, hizo una desescalada muy, muy interesante y sea amable. En todo momento a todos los conciudadanos, policías, pero a toda la ciudadanía decía que tenemos que tener la mejor empatía. Entonces esa es la clave, una comunicación muy directa, muy amable, muy contundente y a la vez muy agradable, en el que la empatía y una comunicación de todas las cosas muy precisas de lo que tenía que ocurrir y tenía que hacerse fue determinante para que salieran de la mejor manera. En la fuerza espiritual y la fuerza existencial hablas de diálogo interior y diálogo interno, respectivamente, y aunque suenan igual, pues no son lo mismo. Cuéntanos cuál es la diferencia entre ambos. Bien, sobre la pregunta de la diferencia entre diálogo interior y diálogo interno, que si vamos a la RAE y ponemos interior o interno podría ser lo mismo, pero la cuestión es diferenciarlo a nivel conceptual. El diálogo interior tiene que ver con la fuerza espiritual y tiene que ver con una conciencia de reflexión.
una toma de conciencia y reflexión y ponernos a propósito a reflexionar, a pensar tranquilos, de tal manera que esa espiritualidad se embauque de nosotros. Esa es la diferencia con respecto al diálogo interno, que está, en nuestro caso, en la fuerza existencial, tiene que ver con fluidez, tiene que ver con esos pensamientos muy ligeros que salen inconscientemente de nosotros, en un partido de fútbol, en la calle, positivos o negativos, qué bien lo hago o qué mal me está saliendo esto. Ese es el diálogo interno que tenemos constantemente, es ese diablillo negativo o ese angelito que nos dice qué bien, qué mal, qué bien, ese es el diálogo interno. La diferencia está ahí en la consciencia o no consciencia. El diálogo interno es inconsciente y la cuestión es que sepamos canalizarlo de la mejor manera para generar palabras y autoinstrucciones, que sería esa la palabra concreta, cuando nos apuntamos X cosas a nosotros mismos, tanto muy verbalizados o de pensamiento, para que ese diálogo interno sea positivo. Diálogo interno es inconsciente, es el que nos sale y ojalá sea positivo. Diálogo interior es pararnos conscientemente a reflexionar sobre nuestra vida, nuestra conceptualización del ser humano y sobre nosotros mismos. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña introducción, esta pequeña entrevista con Isidro Lapuente sobre su último libro, Autodisciplina y Liderazgo en la Nueva Normalidad. Muchísimas gracias, Isidro, por concedernos este tiempo, por brindarnos, ¿no?, algo de tu tiempo en concedernos esta entrevista. Un libro muy interesante, por cierto, que no tenéis que dejar de leer, porque además va muy acorde a la situación que estamos viviendo actualmente. Te mando un fuerte abrazo, Isidro. Y bueno, con esto me despido. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto aquí en Top Training World. Y un saludo a Top Training World y al Gran Donis.